Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy lunes 27 de noviembre del 2023, vamos a ver qué nos trae, qué comentarios nos trae el Son Político de Taxco. En virtud de que en días pasados conmemoramos la Revolución Mexicana, esa gran transformación en la vida político, económico, social e ideológica de México. Vamos a ver cuáles fueron los avances que nos trajo el derrocamiento de un sanguinario dictador. Por lo menos eso sí debemos de tomarlo en cuenta, porque cayó ese dictador traidor a la patria, pero además, ¿qué fue lo que heredó Porfirio Díaz y su administración porfirista? Para esto vamos a dar una breve reseña de la historia de México a través de sus gobernantes, partiendo precisamente de la presidencia del general Porfirio Díaz. He preparado un breve resumen de este primer presidente que en mala hora llegó al poder. Claro, para las oligarquías, esos son los buenos gobernantes. ¿A quién añoran las oligarquías y los políticos de derecha y de ultraderecha que están incrustados en la Iglesia Católica, el alto clero, preferentemente el ejército, los grandes empresarios extranjeros y mexicanos? Añoran a estos sanguinarios gobernantes. La oligarquía mexicana de toda América Latina y el Caribe quisieran que gobernaran virreyes, dictadores, emperadores. Añoran a Santa Ana, añoran a Maximiliano de Habsburgo, añoran a Agustín de Iturbide, al mismo Porfirio Díaz, a Victoriano Huerta. Esos son sus gobernantes preferidos de las oligarquías y de el clero principalmente. Aquí he preparado un breve resumen. Porfirio Díaz Mori, que gobierna entre 1876 y 1911. El programa político de la dictadura. El 1 de abril de 1857, después de su triunfo sobre Lerdo e Iglesias, el general Porfirio Díaz expresaba de la siguiente manera ante el Congreso recién electo el programa político que seguiría el régimen que se acababa de instaurar. Y dice en ese discurso el general Díaz, el dictador, dice así: cansado el país de los abusos del gobierno anterior, buscó en la insurrección suprema razón de los pueblos ultrajados, el remedio de sus males, y espera tranquilo gozar de los bienes que la revolución de Tuxtepec, porque él triunfa con el levantamiento de la rebelión de Tuxtepec, le ha prometido bajo el amparo del Código Fundamental, o sea, la Constitución de 1857. Hoy que la época de la reconstrucción comienza, deber y muy sagrado de todos los funcionarios públicos es procurar realizar a fuerza de probidad, de constancia y de patriotismo esas esperanzas del pueblo,
restablecer por completo el imperio de la Constitución, afirmar la paz, proteger bajo su beneficio, influjo todos los intereses legítimos para desarrollar los grandes elementos de riqueza del país. He aquí la grandiosa y noble tarea que vuestra misión nos impone, tarea cuya ejecución dejará satisfechas las aspiraciones de la revolución y llevará a México a la prosperidad a que sus destinos lo llaman. Muy bien aquí, ¿de qué se trataba? De imponer la paz. Estaba surgiendo ya ahí una dictadura que impondría la paz a través de las armas, obviamente. Imponer la paz y promover los intereses legítimos. ¿Cuáles intereses legítimos? No del pueblo, no, sino del clero, el ejército, los grandes empresarios extranjeros y mexicanos, entre otros privilegiados. Por eso era necesario implementar a toda costa la paz, el orden, el progreso, la seguridad, la prosperidad y la estabilidad. Es necesario destacar que para el liberalismo que imperó en la época de don Benito Juárez, claro, dice, es necesario destacar que para el liberalismo, a cuya obra se debía la Constitución de 1857, el supremo valor social era la libertad. En cambio, para los positivistas era el orden, pero el orden impuesto a través de las armas de la violencia. En 1877, Gabino Barreda, ya lo hemos hablado aquí de Gabino Barreda, que fue quien introdujo en México esta teoría de un filósofo francés de nombre Augusto Comte, quien formuló una corriente sociológica conocida también como corriente positivista, quien su sistema, su teoría sociológica la dividía en dos partes: la estática social, que se refería al orden, y la dinámica social, que se refería al progreso. Entonces, la estática, el orden; la dinámica, el progreso, según allá el filósofo y sociólogo francés. En 1877, Gabino Barreda era un poblano que introdujo la filosofía, la sociología de Augusto Comte a México en la época de la Reforma, y después se pasó del lado de Porfirio Díaz, claro. Y se escribía: nosotros no queremos atacar a nadie, no venimos a ocupar una plaza que está ya desierta, venimos a poner una bandera de la ciencia en donde todas las otras han caído por su propio peso o por acción corrosiva del negativismo. Venimos a poner el diamantino guión de la verdad, de la plena concordancia de los objetivos con lo subjetivo, en vez de la desolante discordia que nos dejó el siglo XVIII por herencia. No venimos a herir creencias, sino a despertarlas en los que ya no la tienen. La anarquía en todas sus formas, la anarquía intelectual, política y moral, anarquía personal, doméstica y civil, ese es el único monarca que queremos destronar, la única bandera que queremos abatir. Las demás las hemos hallado ya derribadas. Y sigo diciendo, sobre las ideas de paz,
el orden y el progreso, Porfirio Díaz cimentó la estructura de su régimen. Los tres pilares abrevaban en la filosofía positivista de Augusto Comte, pero adquirieron sentido en un México sumido en el caos durante el siglo XIX, mediados del siglo XIX, claro. Cuando él asumió el poder en 1877, mediante un pronunciamiento contra Sebastián Lerdo de Tejada, todo estaba por hacerse. El orden, la paz y el progreso se convirtieron en sus patrióticas obsesiones. Su primer cuatrienio estuvo enfocado a ganarse la confianza de Estados Unidos. Estaba en deuda el país, tenía una tremenda deuda con los Estados Unidos. Dice entonces, Estados Unidos, el pago puntual de los compromisos de la deuda y la pacificación del país, del parto doloroso de la violencia. Para erradicar la violencia nació la paz porfiriana. Junto a la paz y el progreso, la conciliación. Bajo su gobierno, las viejas rencillas partidistas desaparecieron casi por completo. Con el tiempo y la generosa distribución de cargos públicos, claro, si se ganó la gente, como los neoliberales que gobernaron en México desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto. Cargos públicos, todos terminando siendo porfiristas. El clero se acercó nuevamente a sus jefes militares más feroces, Victoriano Huerta y Juvencio Robles, para emprender una violenta campaña contra las tropas sureñas. El resultado era previsible. Zapata consideró a Madero un traidor y sobrevino la ruptura definitiva. Aunque bajo el gobierno de León de la Barra se llevaron a cabo las primeras elecciones libres del siglo XIX, que otorgaron el triunfo a Madero, con cada una de sus acciones de gobierno se encargó de minar la incipiente democracia y heredó al nuevo presidente una situación poco menos caótica. ¿Qué heredó el porfiriato en los sucesivos gobiernos? Las mañas de Porfirio Díaz. El control del poder a través de la violencia. Durante los gobiernos de Díaz Ordaz, bueno, desde antes, pero se remarcó más en Díaz Ordaz y en Echeverría, la dictadura perfecta. Las mañas, porque Porfirio Díaz volvió a ganar las elecciones de 1910 con un enorme fraude y descarado sobre Madero. Eso fue lo que heredó el porfiriato, el engaño, permitir la explotación a los trabajadores, permitir que reinara una dictadura y además una pobreza extrema controlada a través de una sola persona. Porfirio Díaz fue el dictador más detestable de esta época. Y bueno, pues después hablaremos de Francisco I. Madero, una persona buena, humana, aunque muy acaudalado, porque él representaba los intereses de la burguesía poderosa, no solamente de Coahuila, sino del norte y del país.
pero ya hablaremos posteriormente de Francisco I. Madero. Por ahorita nos enfocamos solamente de cómo fue el gobierno de Porfirio Díaz. No podemos analizar a un régimen si no recurrimos, por ejemplo, a la filosofía que sustentó, que sostuvo a este dictador, claro, con el apoyo intelectual del grupo de los científicos, que ya los dimos a conocer anteriormente, encabezados por José Ives Limantur. Ellos eran los ideólogos, ellos eran los hombres de cultura, profesionistas, escritores, tanto historiadores, abogados, filósofos, y hay que reconocer que eran de mayor valía aquellos que el grupo de neoliberales, desde que encabezó o que introdujo Miguel de la Madrid, Peña, no, esos eran ignorantes. Aquellos sí eran escritores y buenos escritores. El defecto era que eran porfiristas, avalaban la dictadura sanguinaria de Porfirio Díaz. Paisanas y paisanos, son mis comentarios de hoy. Agradezco, y si estos comentarios gustan, son vistos como interesantes, por favor, compártanlo con nuestros paisanos de aquí de Taxco, de Guerrero y hasta donde pudiera llegar. Coméntenlo por favor. Estos son mis comentarios de hoy, de un servidor, profesor Agustín Alanés Arciniega, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches, tengan todos ustedes.